Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, a dejarnos iluminar por el Evangelio de este viernes después del miércoles de ceniza. Pues bien, queridos míos, pasamos a las preguntas acostumbradas. Primera pregunta, ¿en qué contexto nos encontramos a la hora de tener en cuenta el Evangelio de este día, que es un Evangelio tomado de San Mateo? Queridos míos, es un contexto curiosamente de fiesta, de alegría, de boda. El novio en compañía de sus amigos. Eso es lo que nos propone Jesucristo nuestro Señor en este Evangelio. Y atención, queridos míos, ¿por qué digo yo esto? Porque se acercan los discípulos de Juan, pero bien, vamos por partes. Primera pregunta, ¿cuál es el contexto de este Evangelio? Es un contexto, es un ambiente festivo, de alegría. El novio acompañado de sus amigos. Muy bien, continuamos. Segundo punto, segunda pregunta, ¿cuáles son los personajes de este Evangelio? Nos encontramos a Jesucristo, nuestro Señor, a sus discípulos de forma indirecta y también nos encontramos a los discípulos de Juan. ¿Qué ha sido la sorpresa de este Evangelio? Es decir, no solamente los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, cuestionaban en cierta medida la acción, la acción y modo de obrar de Jesucristo nuestro Señor, sino que en este Evangelio también vemos a los discípulos de Juan extrañados por la actitud de los discípulos de Cristo Jesús, que hoy una vez más comprobamos que siempre que se le hacía una pregunta a Jesucristo nuestro Señor era por sus discípulos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los discípulos de los fariseos? Quiere decir esto que Jesucristo nuestro Señor guardaba el ayuno, queridos míos, y muchas veces se privaba del comer para dedicar más tiempo a la oración. Pero bien, vamos a continuar. Estamos en ese contexto del esposo en compañía de sus amigos. Encontramos a estos personajes, a Jesucristo nuestro Señor siendo interpelado por los discípulos de Juan. Encontramos a los discípulos de Cristo Jesús como amigos del novio y que no es momento de ayunar, sino todo lo contrario, de alegrarse porque están en compañía del esposo. Y encontramos también a los discípulos de Juan pues manifestando esta inquietud por el hecho de que los discípulos de Jesús no ayunaban, como los demás discípulos de Juan, ellos mismos, y de los fariseos. Muy bien, tercer punto, ¿qué diálogos encontramos en este Evangelio? Bueno, pues escuchamos esa pregunta de los discípulos de Juan y escuchamos también la respuesta de Jesucristo nuestro Señor, que una vez más, así como en su momento había invitado a los fariseos y a los escribas a alegrarse por la presencia de él como novio, pues en este caso también invita a los discípulos de Juan para que se alegren por el hecho de que el novio está aquí en compañía de su esposa, de su pueblo, de su iglesia. Bien, queridos míos, estamos en este contexto, ambiente festivo, pero luego también cuando se vaya el novio, cuando le sea arrebatado, entonces ayunarán. Por tanto, también estamos en una enseñanza de ayuno, pero la enseñanza, aparte de un ambiente festivo, de compañía, de alegría, de regocijo, porque la esposa está con el esposo. Muy bien, vamos a continuar. Tercer punto, los diálogos, ya hemos escuchado algunos. Cuarto punto, ¿con qué elemento visible, tangible, concreto nos encontramos? Bueno, si bien hoy no hablamos de un objeto sensible concreto, pero sí que el Evangelio nos invita a centrarnos en una práctica, la práctica del ayuno. Queridos míos, ya hablaremos en otras reflexiones propiamente del ayuno, pero hoy es importante invitaros a vosotros y también a muchos de nuestros conocidos, o por lo menos rezar por ellos, para hacer ayuno, queridos míos, del alcohol. Queridos míos, el alcohol destruye vidas y lo sabemos. El alcohol destruye la salud. ¿Y sabes cuál es la grandísima paradoja, queridos míos, de la vida? Que yo también lo viví un poco en carne propia y luego por mis compañeros. Queridos míos, ¿cómo es posible que los chavales, los sardinos, muchachos, como decimos en Colombia,
manifiestan su hombría o manifiestan que están creciendo por el hecho de consumir alcohol. Eso no es crecer, queridos míos. Si me está escuchando algún joven, y también doy un consejo a los padres de familia, en este sentido sí han de ponerse firmes, porque queridos míos, es que yo que sé, todavía que pase demasiado tiempo frente a una consola, es decir, juegos de vídeo, bueno, pues pasa, aunque no es lo ideal. ¿Qué otros hobbies puede tener un chico, un chaval? Pero queridos míos, es que con el tema del alcohol, es que esto es una contradicción de entrada. O sea, un joven, un sardino, un chaval está creciendo, su cuerpo le pide salud y lo que hacen los chavales es todo lo contrario. El cuerpo pide salud y ellos meten enfermedad. Y ya, queridos míos, luego sabemos las consecuencias de la embriaguez, porque todavía cuando las personas adultas se pasan un poco de copas, luego también hay de caso a caso. Bueno, pero es que un chaval, queridos míos, se emborracha y luego, bueno, ya se cree Superman. Y luego esto lleva consigo accidentes de tráfico, desórdenes, enfrentamientos, una puñalada por un momento de calor, qué sé yo, queridos míos. Así que de verdad os pido, y pidámosle al Espíritu Santo que conceda la gracia a tantas personas, y especialmente a los jóvenes, de que no vayan por ahí por el tema del alcohol y que empiecen esta cuaresma a hacer un ayuno en este tema tan importante. Otro tema, queridos míos, en los cuales es importante realizar esta práctica del ayuno. Si bien el ayuno siempre lo entendemos en el tema de la comida y de suyo, también hay que hacerlo, queridos míos, para dedicarnos más tiempo a la oración, para sentir en nuestra carne, en nuestro cuerpo, esa necesidad de Dios como alimento, pero también está este otro tipo de ayuno, que también en su momento vamos a dar algunas prácticas de ayuno que nos recomienda el Papa Francisco, como saludar. Esta es otra cuestión, pero dejémoslo ahí un momento. Os decía, el tema del ayuno del cigarrillo. Vamos a ver, volvemos a lo mismo. Todavía que un chico, hombre, es que estoy creciendo, perfecto, ponte una camisa que te marque un poco el músculo, fenomenal, pues tampoco pasa nada. Es que estoy creciendo, soy una chica bella, soy una chica, quiero estar guapa, bueno, pues no pasa nada, perfúmate, arréglate, maquíllate, pero no fumes, chaval, no fumes, chico. Eso no te hace crecer, eso no te hace ver ni más hombre ni más mujer. Todo lo contrario, volvemos a lo mismo. El cuerpo te pide salud, el cuerpo te pide aire puro y tú lo que haces es contaminar tus pulmones. O sea, si lo vemos una mirada objetiva, no estás creciendo, todo lo contrario, te estás haciendo mal. Porque ¿qué ocurre? ¿Qué es lo más peligroso de todo? Si empiezas joven, eso ya, vamos, es que 2 y 2 son 4. Si empiezas joven, luego terminará siendo un vicio. Así que no, procura hacer otras cosas. Hay muchas maneras de manifestar que estás creciendo, que eres guay en el buen sentido de la palabra. ¿Quieres parecer guay? Bueno, pues entonces busca la manera de tener riqueza en tu léxico y no tacos y tacos y tacos. Otro ayuno, los tacos. O sea, las palabrotas, como decimos nosotros en Colombia, que aquí yo caía, pero vamos, de bruces. Lo hablaba hace poco con unos amigos en una cafetería, en un bar, vamos, para decirle yo a uno de mis mejores amigos que nos íbamos a encontrar en tal estación de metro en Medellín, solo para eso ahí van 10 o 15 palabrotas. Pues eso es un ayuno muy importante, queridos míos, porque lo podemos comprobar cuando estudiamos, cuando leemos. Hay muchas palabras, tenemos que tener una riqueza de léxico para que nuestra expresión sea bella, para que tengamos más, yo qué sé, más agilidad a la hora de comunicarnos con los nuestros, etc. Y un ayuno que proponía el Papa era saludar a los demás. Y aquí sí, queridos míos, lo que uno puede percibir, incluso también experimentar en carne propia. Nos llama un amigo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, sí, esto, lo demás allá, y aquí, para allá.
¿Vas o no vas? ¿Juegas o no juegas? Y tengo a mi esposa al lado, tengo a mi esposo al lado, tengo a mi hermano de comunidad. Y, queridos míos, la diferencia es abismal. Bueno, ya se nos está haciendo de noche, así queridos míos, ¿qué estará mi reflexión para este día? Por una parte, alegrarnos con Cristo Jesús por el hecho de que desde ese momento de su encarnación, el esposo ha venido a vivir con su esposa a la iglesia, aunque esa consumación final llegará en el reino de los cielos. Ahora, queridos míos, nos queda, mientras vamos de camino, ayunar. Ayunar del alcohol, chavales, escuchadme por favor. Ayunar del cigarrillo, chicas, muchachas, por ahí no. Ayunar de las palabrotas, chicos, por favor. No estrujéis el idioma, no estrujéis vuestra lengua, vuestra manera de hablar. Os digo de corazón y por experiencia propia, eso no nos hace crecer, eso no nos hace ver mejor, todo lo contrario, nos hace decrecer. ¿Y para qué nos ha llamado Cristo Jesús? Para que demos un fruto y este fruto sea abundante y perdure. Pues bien, queridos míos, se nos ha echado la noche encima. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.